Así que hermanos, vamos a la palabra en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. La palabra de Daniel, tan actual para nuestros días. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Oh, hermanos, esta palabra es la experiencia viva de un siervo aprobado por Dios, que en este libro a Daniel se le llama Daniel muy amado, un hombre que desde los cielos era tenido en alta estima. De esto predicó Marcelo Díaz, en el campamento virtual que tuvimos en el mes de enero. Y esa palabra traspasó nuestros corazones. Se la recomiendo, está fácil de acceder a él. A mí me tocó compartir esta palabra durante los días de ese campamento virtual que tuvimos a fines de enero. Esta palabra que acabo de leer, y quiero compartir algo más. Quiero compartir algo más de lo que ya compartí ese día. Y quisiera partir del versículo 15. Daniel dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel, él mismo no cabía en sí con lo que estaba viendo. Él no podía imaginarse, no salía del asombro. Esa palabra, me acuerdo cuando la dije en Brasil, el asombro. Los hermanos no encontraban una traducción, no hallaban cómo decirlo. Alguien lo tradujo en el idioma portugués como espanto, un asombro, es decir, él estaba viendo una visión celestial, estaba viendo el trono de Dios, estaba eh, hablando, o estaba mirando, digamos, el trono de Dios como un fuego y como un río de fuego que salía del trono del Señor. Era tan grande lo que él vio, una escena absolutamente celestial. Él vio millares de ángeles, como las visiones del Apocalipsis. Vio, todo lo que vio era celestial. Y en medio de esta escena celestial aparece uno como un hijo de hombre. Bien podría él pensar: ¿qué hace ese hombre? ¿Qué hace un hombre en los cielos? Allí está el trono de Dios, está el anciano de días, está la gloria de Dios, están los siervos del Señor, los ejércitos celestiales, los serafines, los querubines. Están todos adorando, alabando, glorificando al que está sentado en el trono. ¿Qué hace un hombre? Esa es la gran pregunta. El Hijo del Hombre, como un personaje único en este ambiente celestial, es un hijo de hombre que viene y más encima a él, no a un ángel, no a un querubín, no a un serafín, sino a este hijo de hombre, le es dado dominio, gloria y reino, un dominio eterno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, un reino que nunca pasará, un reino que nunca será destruido.
Él quedó absolutamente asombrado con esa visión. Nosotros hoy, hermanos amados, después de que el Señor Jesús ya vino a este mundo, después de que ya fue crucificado, después que ya fue sepultado y fue resucitado entre los muertos, venció la muerte y ascendió a la diestra de la majestad de las alturas, conocemos que esta visión corresponde al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, ascendido a los cielos y sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Esto que en el Nuevo Testamento se explica una y otra vez. Se habla ampliamente acerca de lo que ocurrió cuando el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A nosotros nos alegra, porque, y ahora entendemos por qué el Señor Jesús tantas veces en los evangelios se refiere a sí mismo, no tanto como el Hijo de Dios, no tanto como el Rey de Reyes o Señor de Señores, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre va según todo lo que está escrito. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y esto irritó a los judíos porque ellos sabían perfectamente que el Señor Jesús estaba haciendo una referencia al libro de Daniel, a la profecía de Daniel, lo cual se cumplió plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nosotros esperamos este acontecimiento maravilloso de lo que falta por cumplir de la profecía de nuestro Señor acerca de sí mismo, cuando Él dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa profecía falta por cumplir, lo demás está todo cumplido. El Señor ya hizo su obra en la tierra, el Mesías vino, se quitó la vida el Mesías, pero resucitó, ascendió a los cielos y ahí está como gran sumo sacerdote intercediendo por todos nosotros. Con razón estaba asombrado Daniel, con razón se turbaba su espíritu dentro de él y su cabeza estaba revolucionado. A él se le concedió con toda anticipación, con siglos de anticipación, se le permitió ver esta escena celestial maravillosa. Pero hermanos, otra de las grandes cosas que aprendemos del libro de Daniel, que lo encontramos tan apropiado para estos días, por eso creemos que fue el Espíritu del Señor que nos inspiró para tomar este libro y compartirlo en el campamento virtual. Después de eso, en las iglesias en Chile por lo menos, no hemos dejado de hablar del libro de Daniel. Y todos los demás predicadores, los predicadores jóvenes de acá del sur de Chile, como Alexis Vera, David Valenzuela, Robinson Vera, Eduardo Figueroa, Rodrigo Scheuermann, todos han seguido la línea. Lo que nosotros no dijimos, lo que los 6 obreros no dijimos, lo han dicho estos siervos del Señor en las reuniones, tomando distintos aspectos. Todo ese material está disponible también para quien lo quiera ver. Pero una de las cosas que hemos aprendido del libro de Daniel es que nosotros muchas veces nos parece que la intervención de Dios en este mundo tenía que ver con la salvación de los hombres solamente. Y eso es muy glorioso. Gracias a eso existe la iglesia, gracias a eso estamos reunidos nosotros hoy día y somos parte de toda esta historia de cómo el Señor encendió este fuego y el Espíritu Santo lo hizo posible en los primeros días y desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, el Evangelio ha sido predicado y con mucho fruto y un fruto que permanece, fruto que en estos días se tiene que notar mucho en medio de las naciones, que hay una nación espiritual que se mantiene apegada al trono del Señor y que decimos con toda certeza, confesamos y no negamos, que Jesús es el Cristo,
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, cabeza y fundamento de la iglesia. El Señor no ha cambiado, los hombres cambian, los sistemas cambian. Ellos podrán hablar hoy de un nuevo orden mundial, pero para nosotros existe solamente un orden que viene del trono del Señor. Para nosotros existe un solo gobierno, y es este gobierno, este dominio, que es un dominio eterno, y es un reino que nunca acabará. Pronto aparecerá el Señor, y esa es la esperanza de gloria que los creyentes tenemos. Entonces, hermano, hay dos intervenciones, eso es lo que estoy tratando de decir. La intervención de la salvación, bendito sea el Señor. Eso está plenamente vigente y el Señor vino personalmente a hacerlo y vendrá personalmente desde los cielos a ponerlo todo por obra. Ahora, hermano, también el libro de Daniel nos muestra que Dios interviene en la historia. Dios trabajó con Nabucodonosor, un rey absolutamente idólatra, el que inspiró la creación del reino babilónico, que se glorió en toda su obra que él lo había hecho y se gloriaba a sí mismo de su obra. Pero Dios intervino en este rey mundano, pagano, y lo llevó a comer hierba como las bestias. Y Dios le habló a Nabucodonosor y le dijo que él era esa cabeza de oro, ¿cierto? Y después de toda esa imagen del cuerpo y de las piernas y los pies de barro y mezclado con hierro, toda esa imagen que Dios le mostró en visión a Nabucodonosor. ¿Ya? No a Daniel, sino a Nabucodonosor. A Daniel conoció la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Pero Dios habló anticipadamente cómo Él iba a permitir que estos reinos existiesen y que tuviesen fin. Cada uno de esos reinos tuvo un principio y tuvo un fin, igual que en nuestros días. Significa entonces, hermano, que Dios interviene en la historia. Así que si hay algo grande que nos enseña el libro de Daniel, es que Dios interviene en los acontecimientos mundiales, que lo que ha ocurrido en el mundo, por terrible que nos parezca, Dios ha intervenido con su gobierno. Claro, desde el punto de vista estrictamente bíblico, por supuesto. ¿Quién va a negar la creación que Dios hizo? ¿Quién va a negar el diluvio? ¿Quién va a negar todo lo que el Señor ha hecho en cuanto al gobierno, digamos, gobierno mundial? Solo que yo quería llamar la atención en eso, que nos parece como que las naciones pueden hacer lo que ellos deseen y como si Dios no interviniese sobre las naciones. Y nosotros nos centramos siempre en que Dios intervino enviando a su Hijo al mundo por amor a la humanidad, para salvar a los hombres, y de ahí surge la iglesia. Es verdad. El Hijo de Dios vino a este mundo, aquella luz verdadera vino a este mundo, los hombres lo rechazaron, todo es verdad. Pero el gran consuelo del libro de Daniel, por su asociación con el libro del Apocalipsis, que también tiene una profundidad tan grande y abarca las naciones. En el Apocalipsis aparecen los reyes de la tierra, los capitanes, los grandes, los poderosos, clamando a las piedras que los escondan del día de la ira del Cordero. Aparece el juicio sobre una Babilonia religiosa y política que aparece en el final de los tiempos, abarcándolo todo, gobernando el comercio mundial, gobernando las almas de los hombres, y con un anticristo, con una bestia que pareciera que se toma el dominio mundial. Sin embargo, hermanos, el consuelo de los creyentes en este tiempo, el consuelo de la iglesia del Dios vivo, es que el Señor no deja la historia a su antojo. Y aunque nos parezca duro y hay muchas veces incomprensible la forma como Dios actúa, hermano, Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Nosotros podríamos escandalizarnos por las ideologías que hoy día están gobernando el mundo, las ideologías de distinto tipo. Dios de alguna manera lo está permitiendo. Pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué las naciones se ponen de acuerdo? ¿Por qué estos grupos de poder y estas élites mundiales
Hermano, de alguna manera Dios está detrás de todo eso, permitiendo todo eso. Y aún el Apocalipsis dice que se le permitió a la bestia luchar contra los santos y aún se le permite vencerlos. De acuerdo que Rubén Chacón, cuando habló de eso, lo dijo de una manera con tanta maestría que dijo que era difícil decir eso porque los cristianos estamos acostumbrados a hablar de victoria, como que siempre estamos acostumbrados de que todo es positivo para los hijos de Dios. Pero hay un versículo por ahí, Apocalipsis capítulo 13, dice que se le permitió hacer batalla contra los santos y vencerlos. Hermano, aún eso, aún así puede ser el gobierno del Señor muchas veces incomprensible para nosotros, pero viene un día por delante en que el Señor juzgará todas las cosas, un día en que conoceremos todas las cosas, como Dios está permitiendo y preparando un escenario mundial donde las cosas horribles tienen que acontecer, donde las cosas difíciles tienen que acontecer, los movimientos oscuros de los hombres van a ocurrir. Nosotros como iglesia tenemos que tener el foco en otro lado, no en arreglar a un mundo que está destinado a ser consumido. Los elementos ardiendo serán quemados, dice la palabra del Señor. No vamos a arreglar este mundo. No, nosotros no nos vamos a comprometer con los movimientos ecológicos de este mundo. No nos vamos a comprometer con las tendencias de un lado o de otro lado. Las confrontaciones políticas del mundo, hermano, no es el negocio de la iglesia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y utilizamos los medios de este mundo con la sabiduría del cielo. Hoy día estamos ocupando Internet, que fue un invento maravilloso de los hombres para conectar a la humanidad entera y que bien puede servir para manipular a la humanidad entera. Pero nosotros hoy estamos usando esto con sabiduría para compartir la mesa del Señor, para compartir la palabra del Señor, para tener comunión entre los hermanos. Para eso sirve Internet y no para corrompernos, que el Señor nos libre. No para ser arrastrados por celebrar lo que el mundo celebra. Cuidado, hay veneno en lo que el mundo hace. Hay veneno en la religiosidad institucionalizada que muchas veces está a favor de los intereses oscuros de la humanidad. Nosotros no somos conocidos. Nosotros somos como Daniel en Babilonia. Pocos conocían de la existencia de Daniel. ¿Quiénes oyeron las oraciones de Daniel? Es probable que nadie las haya oído. Solamente lo espiaron y vieron que él abría sus ventanas, miraba hacia Jerusalén. Estando cautivo en Babilonia, miraba hacia Jerusalén y lo espiaron y lo denunciaron y lo lanzaron al foso de los leones porque por esos días habían conseguido las fuerzas oscuras, habían conseguido que el rey dijera que durante un periodo de tiempo nadie en todo su reino invocara a otro nombre o a otro dios o adorar a alguien más que no fuera el rey. Y después el propio rey tuvo que disculparse porque Dios le hizo justicia. Aparentemente estaban venciendo, lograron capturar a Daniel, lograron tenderle una trampa. Y Daniel no se escondió, siguió haciendo lo que estaba haciendo. No se cuidó a sí mismo, Dios lo cuidó. Y cuando fue como aparentemente vencido y fue lanzado al foso de los leones, el Señor le tapó la boca a los leones. Y después el mismo rey tuvo que humillarse y lanzó, usted conoce la historia, a todos estos engañadores y a todas con sus familias completas los lanzó a ellos al lago, al foso con los leones y se los comieron antes que cayeran al suelo. Qué distinto cómo trata Dios con los engañadores de este mundo, qué distintos son los tratos de Dios con sus pueblos escogidos, con sus hijos. Así está tratando Dios en este tiempo. Hay una pandemia mundial. Pero hermano, ¿cómo nos ha guardado Dios en este tiempo? Qué bajo, por lo menos yo hablo por mi realidad acá. Algunos hermanos se han contagiado, pero solo uno estuvo en la unidad de cuidados intensivos, que yo sepa, de los miles que somos en Chile.
Uno estuvo en la unidad de cuidado intensivo y parecía que se moría. Ya todo el mundo pensaba que se moría. Sin embargo, el Señor lo levantó y el hermano está en su casa y está alabando al Señor. Débil porque ya a su edad no se lo permite, pero el hermano está sirviendo al Señor, está reuniéndose virtualmente y está glorificando el nombre del Señor. Y la gran mayoría de los demás hermanos, casi, prácticamente todos, del resto de los hermanos, el Señor los ha librado. Y así, hermanos, en estos días, el Señor está preocupado de la iglesia y está preocupado de nosotros. Vuelvo a Daniel. Daniel estaba en Babilonia, pero tenía el corazón en Jerusalén. Él oraba por Jerusalén, oraba por la restauración de Jerusalén, por la restauración del altar, oraba pidiendo perdón por el pecado del pueblo. Él físicamente estaba en Babilonia, pero su corazón estaba en Jerusalén. De eso quiero hablar ahora y me voy a dar un salto desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por favor, Efesios capítulo 2. Rápidamente, porque el tiempo corre, hermanos queridos. Efesios capítulo 2. Del versículo 12 en adelante, leemos rápidamente la palabra del Señor. Palabra muy conocida por todos ustedes. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Qué bendita posición, hermanos. En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el firme fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, no exagero al decir que esta palabra lleva 40 años en mi corazón, por lo menos, si es que no más. Porque ya tengo varias canas, ¿no? Me convertí por la gracia del Señor tempranamente. El Señor llegó a mi corazón, 18, 19 años. Y una de las primeras palabras que se quedaron para siempre instaladas en mi corazón, en aquel tiempo se decía, las 4 dimensiones de la iglesia en Efesios capítulo 2. Las 4 dimensiones de la iglesia. Dice en el versículo 14, Efesios 2:14, de ambos pueblos hizo uno, un pueblo, primera dimensión de la iglesia como pueblo. Después, en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, segunda dimensión de la iglesia como cuerpo. Después, dice, versículo 19, que sois miembros de la familia de Dios, la iglesia como familia, tercera dimensión de la iglesia. Finalmente, dice, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, un edificio, es decir, la iglesia como la casa de Dios, el edificio de Dios, las 4 dimensiones de la iglesia.
La iglesia como pueblo, la iglesia como cuerpo, la iglesia como familia y la iglesia como casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Solo lo menciono, porque hermano, esto para nosotros es Jerusalén. Jerusalén para nosotros no es la Jerusalén terrenal. Tenemos la tendencia de mirar los acontecimientos de Israel y todo lo que ocurra, y gracias al Señor, hay mucha herencia, hay mucha riqueza, hay mucha ciencia, mucha sabiduría que viene de Israel. Gracias al Señor por el pueblo escogido, que es Israel en ese sentido. Muchos de los adelantos tecnológicos de la medicina, de la ciencia, de todas las áreas, la hemos aprendido a través de científicos judíos, israelíes. Gracias al Señor. De ellos vino nuestro Salvador. Pero hermanos, antes había una diferencia. Ellos eran el pueblo escogido y el resto todos éramos gentiles, éramos advenedizos, éramos extraños. Pero el Señor dijo que la Escritura dice aquí que el Señor derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. De tal manera que hoy día nosotros somos el parte del nuevo Israel, somos hijos de Abraham por la fe, porque todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Somos el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor tiene al Señor Jesús como su rey. Por sobre todas las otras autoridades, nosotros nos sujetamos al rey, al que tiene un dominio eterno. Él es el rey de reyes, él es el que tiene que reinar en tu corazón y en mi corazón. Soy parte de ese reino. El amor del Señor inspira este reino. El poder del Señor sostiene a este reino. Es un reino eterno. Comenzamos ahora y este reino dura para siempre. Todos los demás reinos son temporales. Este reino de este rey es eterno. Los pueblos que pertenecían a los otros reinos fueron humillados y sus reyes fueron destruidos. Su reino acabó y lo hemos visto en toda la historia. Pero este reino al cual nosotros espiritualmente pertenecemos es un reino que no tiene fin. Porque aunque estemos muertos, viviremos con el Señor. Nosotros veremos cielos nuevos y tierra nueva y estaremos junto al Señor por toda la eternidad. ¡Qué maravilla, hermano! Qué maravilla ser parte de este pueblo escogido. El Señor guarda a su pueblo, el Señor defiende a su pueblo, el Señor está por nosotros, el Señor nos defiende de nuestros enemigos, el Señor destruye a todos los Goliat, el Señor hunde en el mar rojo a todos nuestros enemigos que nos persiguen, el Señor nos da la tierra que fluye leche y miel, el Señor es todo para nosotros. Él es el pan del cielo. Qué precioso es Cristo para nosotros. Somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Qué precioso es ver la iglesia como pueblo y nosotros funcionar como tales. Ser la expresión de ese pueblo. Eso es. Nosotros, aunque estamos en esta Babilonia que es el sistema mundial, en esta Babilonia que son nuestros gobiernos o nuestros gobernantes mundiales, nacionales, locales, nosotros estamos aquí. Hoy día estamos en cuarentena aquí, no podemos salir, tenemos que pedir permiso para ir a comprar. Pido permiso y voy a comprar. Pero hermano, mi corazón está en Jerusalén. Estoy encerrado en mi casa con mi familia. Pero aquí hacemos memoria de nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor. Soy parte del pueblo del Señor y estoy para servir a mi Señor. Y si un día tuviese que desafiarlo todo y salir de noche y me capturaran los militares, yo tendría que decir, soy un siervo del Señor, voy a atender una necesidad. Y el Señor me ha socorrido. Les cuento, días atrás, pedí permiso por 2 horas y me demoré como 6 horas de regresar. Nadie me controló. Fuimos a sepultar a una hermana muy querida, a una sierva del Señor, de un campo, una mujer muy sencilla. La última vez que la vi, tenía una Biblia vieja, una Biblia muy ajada, decimos en Chile, que la había usado muchas veces. Y ella, todo lo que hacía, sin lentes, sin anteojos, leía su Biblia a sus 90 y tantos años. Y me dijo, hermano Gonzalo, usted tiene que venir a mi funeral. Falleció la hermana y su hija me recordó
la promesa, y el Señor me permitió estos días, hace muy pocos días atrás, compartirle a muchas personas, campesinos que vinieron a despedir a su vecina y parientes también. Y pudimos compartir el Evangelio a muchas personas. Qué bendito es el Señor. No hay restricciones. El Señor nos guarda, el Señor guarda a su pueblo. Y esto que acabo de decir de su pueblo tiene plena aplicación con las 4 dimensiones. Nuestro corazón está en Jerusalén como pueblo. Nuestro corazón está en Jerusalén, en la iglesia como cuerpo, donde el Señor es nuestra cabeza. Y nosotros somos miembros suyos. Yo soy un miembro del cuerpo. Y tenemos, el cuerpo tiene muchos miembros. Y yo necesito a todos los miembros del cuerpo. Y tengo que funcionar y aportar vida al resto del cuerpo. Y estar sano, no ser un miembro enfermo que preocupo a todo el mundo, pero procuro estar sano para que la vida de Cristo en mí se transmita para vida del resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nuestra Jerusalén. Ahí está nuestro corazón, funcionar como un miembro del cuerpo de Cristo y recibimos este crecimiento, pues crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¡Qué maravilla, hermano! Esto es una realidad porque el Señor es la cabeza, nuestra cabeza, y nosotros estamos conectados. Ustedes podrán estar en el hemisferio norte, allá en, en las alturas de Bogotá o donde estén en Centroamérica. Qué lindo, ¿eh? Yo cuando estuve allá me sentí tan cerca del resto del mundo, porque cuando estoy aquí en el sur del mundo me veo en el mapa, parece que estoy en un rincón del planeta. Pero cuando estaba en Bogotá me sentía que era parte del resto del mundo allá. Qué extraño, ¿eh? Extraño lo que uno siente cuando va a otro país. Pero hermano, podemos estar lejos geográficamente, pero como cuerpo estamos unidos, somos uno en el Señor. Un hermano puede estar al otro lado del mundo, pero sentimos lo que él siente, lloramos con el que llora, danzamos con el que danza, nos alegramos con la obra del Señor en cada corazón. Procuremos mantener vivo esto. No somos un miembro aislado, somos un miembro que estamos conectados unos con otros y no hay pandemia que pueda destruir esto. No hay sistema humano que nos pueda separar. ¿Quién nos separará si el Señor nos hizo un solo cuerpo? ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué contentos tenemos que estar con una victoria en el corazón! Estamos en esta Babilonia política y religiosa. Somos parte de este sistema mundial que a veces nos agobia, pero espiritualmente estamos unidos al trono mismo del Señor, porque Él es el rey de su pueblo y Él es la cabeza de su cuerpo. ¿Y qué decir de la iglesia como familia? Tenemos a Dios por papá, Dios es nuestro Padre, qué Padre como nuestro Dios, Él, qué un Padre que provee, un Padre que protege, un Padre que me contiene, un Padre que me abraza, un Padre que se preocupa de lo mío antes que pase nada. Ya mi mesa está servida. Qué fiel es nuestro Dios. Nos da refugio, nos da familia. El Señor Jesús es el primogénito entre los muertos, es el hermano mayor y estamos rodeados de hermanos y nos amamos porque somos parte de esta bendita familia de Dios en toda la tierra. Qué bendito, hermana, qué preciosa es nuestra Jerusalén, cómo echamos de menos el abrazo, cómo quisiéramos estar allá. Somos privados de eso, pero somos privados de tocarnos físicamente. Pero en este momento nos estamos tocando espiritualmente y podemos orar unos por otros y animarnos unos a otros y ser parte de esta bendita familia. Hermano, si hay algo que un hijo tiene que hacer es honrar a su padre y a su madre, honrar su casa, honrar su familia, perdonar lo que tiene que perdonar, hermano. Y como iglesia tenemos que honrarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, procurar el bien de los demás, que el Señor nos socorra como familia para que no defraudemos nuestra familia. Si alguien se apartara del Señor, qué dolor produce. Finalmente, hermanos, termino con esto del edificio. Somos piedras vivas, porque nos hemos acercado a Él. Piedra viva, dice, es
Tendríamos que abrir Primera de Pedro, capítulo 2. Acercándoos a Él, piedra viva. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que Dios nos ha hecho hacer. Nuestro corazón está en el pueblo del Señor al que pertenecemos. Nuestro corazón está en el cuerpo de Cristo porque somos miembros los unos de los otros. Nuestro corazón es parte de la familia de Dios. Nuestro corazón, hermanos, somos parte de la casa de Dios. Es verdad que estamos siendo ajustados, que estamos siendo moldeados, estamos siendo reparados para ser parte de este edificio. Gracias al Señor por los tratos, gracias al Señor por la cruz, gracias al Señor por el Espíritu Santo, gracias al Señor por esta obra que no termina, gracias al Señor por esta Jerusalén que está siendo edificada, restaurada en este tiempo. Y somos eso, hermano, eso somos. Somos lo que el Señor dice que somos. Así que, hermano, esto es lo que está en mi corazón, como acrecentando un poco la visión de Daniel y cómo tenemos que tener consuelo, porque pase lo que pase en este mundo, todo será pasajero, todo terminará, pero hay un reino que no terminará. Hay un cuerpo que no morirá. Hay una familia que es eterna, que es para siempre. Y hay una casa espiritual que es la iglesia. Hay otras dimensiones también, ¿cierto? La iglesia como novia, la iglesia como ciudad, la iglesia como un ejército celestial. Oh, hermano, todo esto tiene que consolar nuestro corazón. Tener el corazón en Jerusalén, diariamente, continuamente, porque esa Jerusalén finalmente somos nosotros mismos. Gracias, Señor, que tenemos ojos espirituales para ver lo que este siervo Daniel vio en la antigüedad, pero hoy día lo vemos con ojos actualizados, tal vez en una posición más privilegiada que la de él, porque nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, nos habita el Espíritu Santo y somos la Jerusalén celestial que está en pleno proceso de restauración, en pleno proceso de edificación. El cuerpo está siendo edificado, el pueblo está tomando forma, el cuerpo está bien coordinado, el edificio es un templo santo en el Señor y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Aleluya. Los líderes humanos pasan, los siervos pasamos, un día estamos y el otro día tal vez no estaremos, o el Señor nos llamará a su presencia, pero el fundamento de la iglesia nunca será un hombre, nunca será una personalidad especial, siempre será el Señor de señores, el Rey de reyes, la cabeza del cuerpo, la resurrección y la vida, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, firmes en el Señor, fortalecidos en el Señor, soportemos estos fuegos de prueba y pase lo que pase en este mundo, hermano, miremos a las nubes de los cielos, porque en una nube vendrá el Señor con poder y gran gloria. No voy a buscar esa cita porque creo que ustedes ya la saben de memoria. He aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. Con esa esperanza me despido de ustedes con todo cariño, con todo amor en el Señor. Oremos. Padre bendito,